Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a mi país, Venezuela. Y estoy aquí en una zona muy caliente que es el estado Sucre, lo cual es un estado con muchísimos lugares que visitar, que conocer, y hoy me encuentro en un paraíso. Estoy hoy en las aguas de Moisés. Bienvenidos, hoy vamos a explorar este maravilloso lugar. Acompáñenme. Y buenos días, ¿cómo están? Este video lo vamos a comenzar aquí. Acabo de hacer una parada aquí en la entrada del lugar que vamos a conocer el día de hoy. ¿Qué son? Vengan, las aguas de Moisés. ¿Quién es este? Moisés. Es un lugar muy chévere de aquí en mi país, muy bonito, que hace muchísimo tiempo quería venir, lo había visto por videos y todo esto. Entonces, como estaba en Playa Puy Puy, que es una playa que en el video anterior les mostré, hoy quise pasarme por lo que es las aguas de Moisés porque me quedaba cerquitica, bueno, cerquitica como 2 horas y algo, 2 horas 15 minutos, 30 minutos, algo así. Y bueno, decidí pasar por aquí antes de regresarme a casa en Caracas y aquí está. Vamos a conocer este lugar tan popular, tan sonado, que han dicho que es hermoso, pero que necesita un poquito más de mantenimiento porque es un lugar muy visitado. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Mientras, aquí les enseño la entrada, que tenemos a Moisés y los faraones por aquí, por allá atrás. Por allá está. Y bueno, en un ratico les voy a contar más o menos por qué esos faraones que tiene que ver Egipto por aquí, las aguas de Moisés y todo eso. Vamos a descubrirlo el día de hoy, así que acompáñenme. Estamos que nos vamos porque el calor que está haciendo, más o menos como unos 35 grados, algo así. Dios mío santo, me tienen sudada. Dicen que las que le sudan la nariz son muy celosas. Seguramente que esa soy yo. Ya nos vamos desde aquí a la entrada a comenzar la experiencia en las aguas de Moisés. Este lugar tiene 2 entradas y esta que te muestro aquí es la entrada vieja. No te la recomiendo ya que la ruta es más difícil y aparte es más lejos. Lo mejor es que entres por el acceso que te enseñé al inicio del video, lo cual tiene a Moisés y sus faraones, ya que la entrada va a ser más corta. Así que si vienes de Pantoño, lo mejor es que conduzcas un poco más y entres por esa entrada que te mostré al inicio del video. Chicos, y ya llegamos a las aguas de Moisés. Se ve que específicamente en el estacionamiento la entrada costó $6 por persona y aquí estamos, aquí llegamos. Qué calorón hace aquí en el estado Sucre, Dios mío santo. Esto está ubicado aquí en el estado Sucre. Y bueno chicos, ¿qué son las aguas de Moisés? Son piscinas naturales que vienen de aguas termales. Y bueno, se llama Aguas de Moisés porque el dueño quiso ponerle así, ya que quiso asociarlo como Moisés es el que separa las aguas, quiso asociar estas aguas que son milagrosas. Por esa razón se llama las aguas de Moisés. Y bueno, las esculturas de Egipto y todo eso, él las quiso relacionar así como que de donde viene Moisés y los faraones. Pero por esa es la razón, pero no es que tenga algo que ver con un hecho histórico relacionado con Moisés que pasó aquí. No. Simplemente es como la temática del parque, por esta razón fue que el dueño le puso así y así se quedó y así es como es conocido. Y la verdad, pues, este lugar tiene lugares que parecen muy abandonados, tal vez puede ser más recuperado por $6 la entrada, creo que se puede meterle un cariñito más, pero si no hablamos como que de la infraestructura y hablamos de lo natural, este lugar es un paraíso. Vamos a conocerlo. Comprando sombreritos venezolanos. ¿Usted hace los sombreros? Pero tengo... ¿Usted los hace? Ajá, No, ¿quién señor. hace? No, eso lo hace una señora. Muy bonito. Sí, sí, sí. Mire, ¿qué le iba a decir? ¿Pago móvil tienes? Sí, señora. ¿De qué parte nos visitan? Caracas. Caracas. Sí. Al BCB, ¿no? Sí, mi señora. Chicos, esta es la primera piscina que nos queda entrandito al parque.
Es increíble, tiene muchísimas cascaditas pequeñas, es como muy popular para que los niños se bañen, porque eso es lo que estamos viendo aquí, como niños y esto, familias aquí bañándose. Esta piscina que vemos aquí atrás, a diferencia de la de allá, está completamente vacía aquella. Ay, qué rico, esta está como tibia. Ok, no es tan profunda. Ay, es babosa abajo. Es muy babosita. Es muy babosa abajo. Se siente muy babosita. Pero la temperatura del agua está muy rica. Bueno, aquí vamos a nadar un ratico y nos vamos a conocer otras piscinas. Bueno chicos, aquí estoy disfrutando de esta deliciosa agua. Es agua dulcita, miren las cascadas allá atrás. Espectacular, el color del agua, todo. Definitivamente me encanta. No provoca salirse ni siquiera un poquito. Con el calor que hace afuera, aquí adentro está como mejor. Miren, las paredes tienen como un material, como azufre, no sé, como arcillita. Y así se siente también abajo. Esa pega muy dura. Masaje. Ya. ¡Ay, mis nachas! Bueno, esta es otra piscina también, al lado de esta, la primera que visitamos. Esta es una segundita. Miren qué chévere es. Vamos a entrar aquí. Se ve más profunda que la otra. Esta también tiene sus cascaditas. Hay muchas. Cada piscina tiene nombre. Aquella se llama Selene, que fue la primera que visitamos, donde nos estábamos bañando. Esta se llama Eros. Y por allá hay otra que se llama Afrodita. Miren, que es aquella que vemos allá. Vamos a echarnos una asomada. Vamos a echarnos una asomada por aquí. Wow, miren aquella. Es una maravilla. Preciosa. Wow, wow. Y esa es la piscina Afrodita. Estas tres primeras son como casi igual. Me metí donde no debía. Ahora llegamos a esta piscina natural que es un poco más grande. Es popular porque la gente se llena de arcilla. Entonces vamos a entrar, vamos a ver. Burda. ¡Ey, pago! Diablo, yo estoy diario. Ay, aquí está la arcilla. Está babosita. Miren lo que me dieron. Como porque me eche bastante.
Huele. Huele mucho. Mira, te veo muñeco. Ven. Ah, bueno, le dejes la vuelta. Pues. Ah, ya vamos a poner la vuelta así. Dale, pues. No, pégame. Ya se me secó. Claro. Ya Te va a poner más niñito. Ahora a secar. Ahí te... No, súbete ahí. Para hacerme más joven. Siéntate. Baja con cuidado. Dile que ahí dejo. Bueno, y por la parte de los restaurantes, me compré este pescadito delicioso con ensalada de repollo y zanahoria. El pescadito se llama cojinúa. Arepita frita, qué rico. Gracias, parece delicioso. Y los platanitos también. Sí. Edita Monasterio me hizo el pescado. Muy rico. Vamos a probarlo pues. Ajá. Parece delicioso. Está bueno. Sí. Sí. Muy rico. No, así está bien, está natural, está buenísimo. Increíble. Muy rico, gracias. Vamos a echarle. ¿De dónde viene? Caracas. Ah, de Caracas. Sí. Ujú. 4 meses en Caracas. Hasta el tiempo lo que espera la vista. Chao, señorita. Chao, Está muy rico el pescado. Muchas gracias por todo. Bueno, vamos a seguir disfrutando de todas las piscinas naturales que hay aquí. La señora Edita me contó toda la historia de este hermoso lugar, estuvo preciosísima. Y bueno, nada, por aquí vamos a conocer las otras piscinas. Ya después de esa deliciosa comida, la señora Edita me estaba echando una muy buena historia de este hermoso lugar. Y aquí tenemos un amigo de ella que trabaja con ella, que me va a contar un poquito, un resumen de todo lo que ella me dijo. Así que bueno, Aaron, cuéntame, mucho gusto. Mucho gusto, bueno, Aaron. mi nombre es Aaron Moisés y bueno, soy trabajador de aquí hace 2 años y bueno, le voy a contar un poco sobre este complejo turístico. Este Ok, complejo turístico se llama Las Aguas de Moisés, Estado Sucre, municipio Rivero. Ya tiene ya más de 20 años, ok, fue hecha como en el año 2000 ok, y pues el dueño se llama Julio Monasterio. ok. Bueno, aquí antes más que todo era como una hacienda, Ajá. mata de coco y eso, hasta que él vino un día y bueno, quiso experimentar como que este espacio aquí, pues trajo unos científicos y a través de eso encontraron unos manantiales. Esos manantiales son de agua azufre, o sea, todas las piscinas y más que todo la playa Vale. son o sea, son llenas sobre esos manantiales. Bueno, alrededor tenemos aquí tenemos una playa que se llama Bellavista, Cascabrán, Palmasola, Piscina Afrodita. Son como 20, ¿no? Bueno, no tanto como 20, son como 12 más o menos. Son como Está las Gemelas, Ajá, también la Eros, sí, Cascada Moisés también, sí. y bueno, y otras cascaditas que se ven por ahí. Yo y creo- por allá lo último, Ok. la otra más, pero eso no recuerdo el nombre, cómo que se llama. Ok, tranquilo. Yo creo que para disfrutar aquí de todas necesitas más de un día porque yo llevo, Dios mío, como medio día apenas y apenas he visitado 3 piscinas nada más. Porque es que son tan ricas, son tan chéveres que provoca quedarse un buen rato en cada una. Esto comenzó en el año 2000, ¿verdad, Aaron? No, sí. En 1997 hubo un sismo que como que hundió una de las piscinas, ya no existe. Por ese sismo estuvo como que bastante fuerte, también subieron las temperaturas de algunas aguas. Las aguas más calientes no podemos como que sentirlas porque
hay una bomba que antes sacaba esa agua de las tierras de 35, 42 grados, que ya no es posible por el tema de la bomba que se dañó. Pero bueno, este espacio se va a recuperar más, ¿verdad? Con el favor de Dios, que tengan fe en Dios y esto se va a acomodar. Claro que sí, ya sabemos que este lugar tiene un dueño. Ese dueño pues tiene familia, una familia muy grande, como 15 hermanos. Y bueno, esto en el futuro se va a recuperar, que es la intención. Para eso necesitamos más gente, que la verdad pues está buenísimo para que vengan. Yo lo recomiendo muchísimo. ¿Tú también? Claro, ¿Tienes fe de eso? ¿Qué es eso, Aaron? Allá parece un castillo. Bueno, ahí viene una estructura de, Ajá. ya tienen muchos años que van a hacer una tipo habitaciones y venta de comida y eso, pero mediante también como el aroma de la crisis, la aroma económica. Sí. Bueno, todo esto decayó y bueno, gracias a Dios esto se está acomodando poco a poco. Ajá. Y bueno. La señora Edita me está diciendo que antes de pandemia estaba buenísimo, pero llegó la pandemia y como que decayó. Pero la intención de volver a recuperarlo está. Por ejemplo, este momento que vemos aquí atrás ya lo están pintando, la entrada ya la pintaron, los restaurantes también. El pescado de la señora Edita súper delicioso. Van a estar abriendo de nuevo como que el restaurante poco a poco y así. La señora Edita me contó que antes ese lugar no era como público. El señor compró la hacienda y la hacienda era de él, pero ya después la gente como que quería visitar y lo hicieron público. Entonces como que, ok, el señor permitió la entrada de muchísimas personas. Claro, el costo, porque muchas personas también necesitan como que tener un mantenimiento del lugar. Entonces bueno, chicos, espero que este lugar vuelva a crecer porque está maravilloso. Y bueno, aquí les dejo la historia. Voy a seguir disfrutando de las piscinas. Vamos. Gracias, Aaron. Bueno, chicos, tenemos también este pozo, esta piscina preciosa. Miren, ay, el color del agua. Tiene una cascada maravillosa de atrás. Esta es como la más popular. La verdad, este es como los pocitos allá arriba, las piscinas, están como que no con mucha gente, hay unas que están vacías, pero esta, la verdad es como que la más popular, porque vienen los carros, están ahí en el estacionamiento y se vienen para acá de una vez y se sientan aquí, en estas sillitas y mesitas que hay por aquí. La verdad está muy muy cool esta parte. Vamos a meternos ya. Vale, bueno, ya en esta piscina que es más grande, tiene muchas piedritas al entrar, pero la temperatura está increíble. Es una de las más calenticas, no sé si es por la hora, pero está deliciosa. Ok, justo al lado de esta piscina grande, popular, queda esta parte que es como que más de adrenalina. Veo como los chamos aquí lanzándose. Se escucha una voz como de chicos tremendos que les gusta la aventura. Ok, es una ballena. Por ahí se lanza. No, gracias. No, gracias. Es muy profundo eso. Es muy profundo. No vale. No. No, gracias. Ay, mira las cachamas. Ahí están. No, mami. No, chicos. Aquí está ballena, como un tobogán, algo así. Ahí los chicos están como que muy emocionados lanzándose por ahí. Olvídense de que yo me voy a lanzar por ahí, porque miren, aparte hay unos pescados como del tamaño de un tiburón. Se lo juro que eso se las debo. Se las dejo a los chicos que gritan de esa manera. Tienen como mucha energía, esto que lo otro. Yo no, muchas gracias. No. Y bueno, chicos, esto tiene como 12 piscinas. Ya de verdad hemos conocido como 6 el día de hoy por allí. Me encantaron. Ya hay que finalizar el día de hoy porque este lugar tampoco tiene como luz y se hace muy de noche, pues nos vamos a quedar aquí a oscuras.
La verdad me ha encantado muchísimo este lugar, espero que de verdad puedan recuperarlo. Ya sabemos que era como que al principio una hacienda familiar, lo cual luego abrieron sus puertas al público. Y bueno, espero que pues los dueños como tal, los propietarios de este lugar, cuando puedan y cuando de nuevo recolecten los recursos que tenían antes de pandemia, puedan de verdad ponerle más vida a este lugar, porque de verdad que si lo refuerzan va a ser increíble. Viene mucha gente porque las piscinas naturales como tal ya son un paraíso. Ahora imagínense si ponen más vigilancia, porque vigilancia no hay. Imagínense si hacen más construcciones de cosas, o sea, pintan y ponen luces y todo eso. Increíble. Ese lugar me gustó mucho. Gracias por acompañarme en esta experiencia. Nos vemos en un próximo video. Chao.